Bienvenidos a Frontera Geek. Estando en medio de la serie de videos de la gran saga de Mad Max y a pocos días del estreno de la más reciente cinta relacionada, el día de hoy les traemos una reseña relámpago de Furiosa. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo que al parecer no está funcionando? Pero antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. La gran saga de Mad Max, olvidada durante muchos años después del poco exitoso lanzamiento de Mad Max 3, Beyond the Thunderdome de 1985, fue resucitada de manera relativamente exitosa en el año 2015 con Mad Max Fury Road. Y decimos relativamente, puesto que a pesar de haber ganado 6 Óscares y tener una aceptación mayoritariamente buena en el público que la vio, su recaudación en las salas de cine fue apenas del doble de su costo de producción. Y esto se debió, por un lado, al cambio de actor principal, puesto que el original, quien fuera imagen del legendario guerrero del camino, Mel Gibson, había sido reemplazado por Tom Hardy para interpretar a Max Rokatansky aún siendo joven. Un cambio que no fue del agrado de buena parte de la generación que creció con los films originales. Por otro lado, y quizás más importante, es que pese a ser una película de Mad Max, el protagonismo del film parecía apuntar hacia alguien nuevo, el personaje femenino interpretado por Charlize Theron, Imperator Furiosa. Si bien Max Rokatansky es quien equilibra la balanza la mayoría de veces, siendo su participación primordial para llegar a la victoria contra el tiránico Immortan Joe, es innegable que su personaje no tiene desarrollo alguno, puesto que en ningún momento se intenta siquiera referir su pasado, su identidad o sus intenciones, ni por curiosidad de aquellos con los que interactúa. Su participación en la trama llega casi por casualidad, y su nombre recién es revelado al final de la película. Furiosa, por otro lado, siendo parte de la maquinaria de guerra de Immortan Joe, sí estaba directamente ligada a la trama. Su personaje se desarrolla al revelar la razón de su traición y la motivación detrás de todos sus actos, la búsqueda de redención. Sumado a todo eso, también se revela el episodio del pasado que es relevante para su posición en el presente, el haber sido alejada de su hogar mediante un secuestro en su niñez, traumática experiencia que se hizo aún más trágica al ocasionar la muerte de su madre en el proceso. Con todo eso, para confirmar que la protagonista principal del film es en verdad Furiosa, basta con ver quién es el antagonista y quién acaba con él. Evidentemente nos referimos a Immortan Joe siendo aniquilado por ella. Aunque el desarrollo de Furiosa es hecho de manera correcta, siendo presentada como una mujer fuerte y aguerrida, pero también vulnerable y real, siendo incapaz de vencer a Max en un combate físico y dependiendo de su apoyo y acciones para continuar en su campaña, la desviación del protagonismo en favor del personaje de Theron también disminuyó su recaudación. Es este último antecedente el que se hace relevante para hablar de la reciente producción del universo post-apocalíptico de Miller, Furiosa a Mad Max Saga. Y es que pese a que la anterior película ya había sido objeto de cuestionamientos por la dualidad protagónica, el director y su co-creador, George Miller, decidió que el nuevo film se centre por completo en su nuevo personaje en forma de precuela. Y lamentablemente, esa idea no está dando los frutos esperados. Y en esto hay varios puntos que debatir. Sin hablar aún de cosas específicas o de spoilers, Furiosa cumple con la mayoría de características típicas de Mad Max. Tiene largas escenas de acción a alta velocidad con impresionantes visuales y aparatosos choques y volcaduras, pero también hay que señalar que a diferencia de Fury Road, la cual, como ya mencionamos en nuestro video anterior, fue filmada de manera práctica, usando el CGI solo para potenciar lo filmado por las cámaras, en Furiosa sí existen secuencias y escenas en las que el uso de una pantalla verde es más que evidente,
con iluminación claramente artificial en entornos abiertos. Sea por decisión de Miller o por exigencias del reparto, esa reducción del uso de los efectos prácticos contraviene una de las características principales de las producciones de Mad Max. Respecto a las actuaciones, Anya Taylor-Joy tiene un desenvolvimiento adecuado, una interpretación quizás correcta que, tal como en el caso de Max en la anterior película, tiene muy pocos diálogos. Aunque las comparaciones sean odiosas, tratándose del mismo personaje, tenemos que señalar que a gusto personal, su personificación no genera la misma sensación de respeto que la de Charlize. Y es que sin necesidad de exagerar la intensidad de su mirada, la furiosa más adulta podía transmitir muchas cosas y verse tanto aguerrida como amable y dadivosa. La versión de Anya centra mucho su actuación en intensificar su mirada, y por momentos la fijación que tiene se siente exagerada, hace que parezca tener rasgos psicopáticos. Como se diría de manera coloquial, quien se roba el show es Dementus, el antagonista personificado por Chris Hemsworth, actor conocido por sus varias participaciones como Thor en el universo cinematográfico de Marvel. Aunque al menos a gusto personal, Dementus no llegue a ser un villano memorable, sí cumple con generar emociones e identificación antagónica. Se hace realmente detestable por sus acciones y por la actitud con la que hace todas sus maldades. Dementus es quizás el personaje más interesante de la película, aunque también tenemos que referir al ya conocido Immortan Joe, quien en este caso es interpretado por otro actor, y tratándose de una precuela, el más joven patriarca de los War Boys tiene una postura mucho más erguida, por lo que se convierte en un personaje físicamente más imponente. A continuación habrá algunos spoilers muy superficiales, así que si aún no vieron la película y desean hacerlo antes, háganlo y retornen al video para la discusión de la trama. La historia de Furiosa se divide en episodios que enmarcan las etapas de su vida, comenzando con su secuestro en el Lugar Verde, el hogar de las Bubalini. La joven es llevada y aprisionada en el campamento donde gobierna Dementus, quien la retiene con intenciones de descubrir su lugar de origen y apoderarse de todos sus recursos. Durante ese tiempo, su madre, una aguerrida mujer, intenta salvarla, sacrificándose para que la niña escape, pero al ser capturada, esta retorna a ella y es forzada a observar su muerte a manos de Dementus y sus hombres. Eventualmente, su facción colisiona con la de Immortan Joe, y después de algunos conflictos llegan a un pacto de no agresión en el que Dementus obtenía la administración de una de las fuentes de recursos del Imperio mientras asegure las provisiones para sus fuerzas. Y por el otro lado, Joe se quedaba con el hombre que tenía conocimientos de medicina y con la pequeña niña, quien por su salud y fenotipo era perfecta para convertirse en otra de sus esposas, con potencial de procrear un heredero sano para su trono en la Ciudadela. Eventualmente la niña logra escapar de ese horrendo destino y disfrazándose como un niño se oculta entre las filas de los mecánicos de los vehículos de guerra de los War Boys. Es así que sobrevive durante mucho tiempo, y recién a los 45 minutos de metraje aproximadamente, vemos entrar en escena a Anya Taylor-Joy como la versión ya adulta de Furiosa. Es así que la joven conoce a un hombre llamado Praetorian Jack, el conductor del camión de batalla o War Rig de entonces, hombre que enseña a la joven todo lo necesario para sobrevivir y hacerse de un nombre que le permita prepararse para perseguir su verdadera meta, retornar a su lugar de origen. Hay que señalar que Praetorian Jack parece ser una referencia a Max. Es un hombre fuerte y muy capaz, y su vestimenta es incluso similar a la que Max usa desde su época como parte de las fuerzas de persecución. Eventualmente, el hombre se convierte en su interés amoroso. Más adelante, ambos Praetorians, Furiosa y Jack, atacan Ciudad Gasolina y causan enormes daños, por lo que son perseguidos por Dementus y eventualmente capturados. El hombre es asesinado de manera extremadamente violenta, y ella logra escapar a costa de cortar su propio brazo. La mujer logra regresar hasta la ciudadela de Immortan Joe y lo alerta de las intenciones de Dementus respecto a derrocar su reinado, y mientras este lidera a sus fuerzas en la guerra de los 40 días contra la facción de su antiguo aliado,
Furiosa, dispuesta a tomar venganza contra el hombre que le arrebató a su madre y a Praetorian Jack, cambia su aspecto y se hace una prótesis mecánica para reemplazar su brazo. Al término de la guerra, después de hacerse de un vehículo, la mujer persigue a Dementus y tras eliminar a los pocos hombres que quedaban en su escolta, lo captura. El final, quizás más largo de lo que debía ser, intenta ser ambiguo respecto al destino de su némesis, pero de una forma u otra, su venganza es llevada a cabo. Detalles más o detalles menos, ese es el argumento de la cinta, y aunque verle es sin duda entretenido, la sensación que deja al final no iguala a la de Fury Road. La película cumple con el propósito de entretenimiento, pero no tiene trascendencia en absoluto, y esto se debe en gran parte a que en más de 2 horas, con muchos más puntos y comas, nos cuenta la misma historia que todos nosotros ya sabíamos desde que Furiosa confesó su pasado ante Max en Fury Road. Y es por eso que, al menos en nuestro caso, terminamos cuestionándonos si es que esta precuela era realmente necesaria. ¿Era imperativo contar visualmente el pasado de Furiosa para construir el mundo post-apocalíptico de Mad Max? La respuesta corta, según nuestro juicio, es que no. Podía ser fácilmente narrada por medio de un cómic complementario, y a juzgar por los números de recaudación, la mayoría del público opina de manera similar, aunque quizás orientados por otros motivos, al menos en algunos mercados importantes. El hecho de que una página de probada posición ideológica como IGN saque artículos o titulares que afirman que Furiosa es la prueba de que las películas de Mad Max ya no necesitan a Max, es solo uno de muchos medios de información que en los recientes años han saturado al público obteniendo exactamente lo contrario a lo que buscaban lograr. En el importante mercado estadounidense, con tantas películas hechas con la intención de forzar el reemplazo de personajes icónicos en favor de alternativas que se ajusten al deseo ideológico de las productoras, lo único que han logrado es que gran parte del público se haya cerrado por completo a siquiera considerar en darles el beneficio de la duda. Y lamentablemente, Furiosa está siendo víctima de aquel estereotipo sin merecerlo, al menos no del todo. Es cierto que la forma en que la joven sobrevive al caótico mundo de Mad Max muchas veces excede las limitaciones de la realidad, sobre todo al mostrarla tan capaz en el arte del combate con todo tipo de armas y oponentes. Pero tanto su destreza para pelear como sus habilidades en la mecánica pueden ser justificadas teniendo en cuenta que ella fue criada por su madre para sobrevivir, y que con el mismo propósito, ella tuvo que aprender en el entorno de los War Boys, tanto de mecánica como de armas y quizás también técnicas de lucha. Claro que esto es una suposición, porque es innegable que ciertas actitudes y escenas parecen estar diseñadas bajo la plantilla típica que las producciones antes referidas han usado tantas veces. El empoderamiento de Furiosa en esta cinta sí puede ser tema de debate. La única razón no debatible por la que Furiosa encaja en el estereotipo que hoy en día es rechazado por el público es porque está siendo usada como símbolo o herramienta por quienes ya se han ganado la aversión de los consumidores antes con sus continuos intentos de imposición ideológica, pese a que la intención de Miller no era esa. Teóricamente, él solo quería expandir el universo cinematográfico del Yermo con nuevas historias y personajes, pero eligió un mal momento para hacerlo. Como conclusión, ¿era necesaria la precuela de Furiosa? No. Lo que se vio del personaje en Fury Road era más que suficiente. Parte de su encanto era el misterio que encerraba. Lo más interesante de la precuela, más que la historia de Furiosa, es que potencia la construcción del mundo de Fury Road, puesto que permite ver la organización del imperio de Immortan Joe, escenarios que antes solo fueron referidos tales como la granja de balas o Ciudad Gasolina, y además personajes importantes como Scrotus, uno de los hijos de Immortan Joe, referido en el cómic precuela, pero que nunca llega a verse en Fury Road debido a que tiene un destino excluyente en otro de los medios complementarios de la saga. El videojuego del año 2015, porque sí, aparentemente, el juego también es parte del canon. Pero eso lo veremos en otro video. Regresando a las conclusiones, ¿es Furiosa a Mad Max Saga una buena película?
pues toda posición es siempre debatible, pero la película es sin duda al menos aceptable. Sus visuales, edición de sonido y algunas actuaciones valen la pena que sea vista en pantalla grande. Cumple con su propósito de entretenimiento, aunque no llega a hacerse trascendente. La última conclusión es que, por más que el concepto de un mundo post-apocalíptico gobernado por la violencia entre facciones tribales enemigas sea tan atractivo, la parte cautivadora de la historia siempre fue el héroe. El hombre que aún viviendo en el caos, siempre terminó peleando por los motivos correctos. Dados los números globales, podemos presumir que George Miller ha sobreestimado la capacidad de atracción de una cinta del universo de Mad Max sin la participación de Mad Max. Y aquí, como fans, podemos confirmar dicho estamento, y es que la única escena que realmente nos exaltó fueron los pocos segundos en los que el legendario héroe del camino hace su cameo al lado de su mítico Interceptor negro. Quienes ya la vieron, ¿también se emocionaron al ver esa escena? Los leemos en los comentarios. ¿Qué le deparará al universo de Mad Max? Este traspié comercial puede ser tomado de dos formas. O dejan la saga de nuevo en el limbo, o comienzan a darle al público lo que realmente quiere. Pero el panorama no es prometedor, puesto que además de ser casi imposible tener de vuelta a Mel Gibson en una historia de Old Man Max, incluso la versión de Hardy será complicada, teniendo en cuenta que el trato entre él, Charlize Theron y George Miller no terminó siendo muy amical. Como fans, esperamos que logren encontrar la manera. Todos disfrutamos ver a Batman luchando con la Batifamilia, pero si se trata de una película en solo, Nightwing o Batgirl nunca atraerán la atención tanto como Batman. La analogía es clara. Si son fans de la saga de Mad Max, no olviden que en el canal tienen disponibles los videos de la primera cinta, la saga original y The Fury Road, y vendrán algunos más para complementar la gran saga del Guerrero del Camino. Atentos al canal. Esperamos que esta pequeña reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.